En el vídeo de hoy continuamos con nuestro análisis a varios clones de la serie de Clone Wars, quienes, por una razón u otra, destacaron entre sus compañeros. Ya hemos hablado de Cut Lawquane y Sleek, así que hoy le llega el turno a uno de los soldados más recordados por todos durante la campaña de Umbara, el clon Dogma. Así que después del sponsor hablaremos de él, de todo lo que se esconde detrás de su firme devoción a la disciplina, y por qué, a pesar de cumplir ciegamente las órdenes, no solo no era leal, sino que acabó demostrando ser el peor enemigo para sus compañeros. Y por supuesto, analizaremos el momento exacto en el que se dio cuenta de sus errores y de si su forma de enmendarlos fue la correcta o no. Si alguna vez has querido tener un videojuego de Star Wars en el que poder escribir tu propia historia, como el GTA Roleplay, hoy es tu día de suerte. No solo te voy a hablar de la experiencia de rol definitiva dentro de las guerras clon, sino que además es mucho más completa de lo que te puedas imaginar. Los desarrolladores de Unity Networks han abierto sus servidores en España y mantienen muy activos los de Latinoamérica, así que es tu oportunidad para crear tu propio personaje y rolear tanto como un soldado clon como con un Jedi, y poder escalar puestos para llegar a lo más alto del ejército de la República o llegar a ser un maestro Jedi. Para jugar es muy sencillo, simplemente descárgate el Garry's Mod de Steam, ingresa a la página web que te dejaré en el comentario fijado, selecciona tu servidor de preferencia, es decir, el de Latinoamérica o en España, y listo, ya podrás formar parte de la mayor comunidad de rol de Star Wars e incluso interactuar con tus personajes favoritos. Además, hay actividades diarias y cada semana se realiza una conquista galáctica, involucrando toda clase de vehículos, estrategias de batalla y los diversos batallones de clones. Créeme, lo he probado y es una experiencia única, así que ¿a qué esperas? Descarga el Garry's Mod, entra al Discord oficial de Unity Networks y empieza tu aventura. Bien, para empezar hay que poner especial atención en el nombre de este clon, Dogma. Como ya sabemos, en esta serie los nombres de los soldados no son casualidad, sino que muy a menudo hacen referencia a una parte fundamental de su personalidad o a algo que los define. En este caso, un dogma es una norma, una afirmación que no puede ser cuestionada o puesta en duda, y que obliga a quien la tiene a cumplirla o a creer firmemente en ella. Y la verdad es que a lo largo de este vídeo veremos que ese nombre es perfecto para este clon. Dogma formaba parte de la Legión 501 y era uno de los soldados del círculo más cercano a Rex, como también lo eran Tab, Cincos, Kix o Hardcase, porque a menudo se agrupaba con ellos en las misiones y se mantenía cerca. No es que fuera mal soldado, pero sí es cierto que su predisposición a cumplir ciegamente las órdenes le dio la fama de chivato o de sapo, como decís en Latinoamérica, así que sus compañeros le toleraban en el campo de batalla, pero fuera ya no tanto. Era un clon orgulloso, pero no de esa clase que impulsa a los hombres a pelear por honor, sino de ese tipo que se cree mejor que el resto por sentir que cumple con su deber. Tenía esa actitud condescendiente con los demás, de asumir que él era el único que hacía lo correcto. Esto se ve muy claramente en su primera aparición en este fragmento. Todos los pelotones se reportan, general. Descansa. Gracias, señor. Estoy bien. Incluso cuando Anakin le dice que puede ir a descansar, él se niega, no porque no reconozca la autoridad, sino porque cree que su general está siendo condescendiente con él y quiere demostrarle que es un buen soldado, siempre listo para pasar a la acción y que no necesita ningún trato especial. Solamente cuando Rex le recalca que le acaban de dar una orden, acepta retirarse, pero porque le han dicho de forma directa que no era una sugerencia. El general te dio una orden, Dogma. ¡Claro, señor! Esto será una constante a lo largo de la campaña de Umbara, así que estad atentos. En esa misma escena, Rex dice que es leal. Nunca se detiene, pero es leal. Pero el capitán se equivoca por algo muy interesante, y es que la campaña de Umbara no solo le abrirá los ojos a Cincos y al resto de la 501, incluido Dogma, sino que también hará tambalearse las creencias del mismo capitán. Cuando empezaron el asalto al planeta, Rex creía que Dogma era leal porque asociaba esa palabra con obediencia, con cumplir con su deber como soldado. Sin embargo, después de experimentar todos los horrores a los que les sometió Pong Krell, la concepción de lealtad que tenía el capitán cambia drásticamente. Aún a pesar de que Rex admite haber sido como Dogma hace tiempo, al principio tiene un concepto de la lealtad bastante distorsionado. En su caso sí se puede decir que lo era, porque tras conocer a Anakin aceptó relajar los protocolos militares que consideraba poco prácticos. Como veremos más adelante, eso dará un vuelco con Krell, quien es lo opuesto a Anakin, y obliga a Rex y al resto de clones a comportarse como al principio de la guerra y a sentir que sus consejos caían en saco roto. Por lo tanto, la opinión inicial de Rex acerca de Dogma está distorsionada.
nada. Dogma no es leal, solo cumple órdenes ciegamente sin cuestionarse nada. Es por eso por lo que cuando llega Krell para relevar a Anakin es casi como un sueño hecho realidad para él. El Jedi no solo obliga a los clones a cumplir las órdenes a rajatabla, sino que incluso trae de vuelta protocolos militares que Anakin había quitado por considerarlos inútiles, como por ejemplo pasar revista a las tropas o formar antes de cada batalla. Esos protocolos solamente retrasaban a la tropa y en un contexto bélico hay que aprovechar cada momento al máximo, pero como iremos viendo, a Krell no le importaba el bienestar de sus tropas. La vuelta de los antiguos protocolos era lo correcto para un fanático de las órdenes como Dogma, y fue eso lo que le llevó a admirar al nuevo general y, a partir de ese momento, a profesarle una lealtad ciega, pero no como la de Rex hacia Anakin, que estaba basada en el respeto, sino una lealtad que se asentaba en una devoción, una admiración ciega a un solo concepto: las normas. Como digo, desde ese momento Dogma no cuestionó ninguna de las órdenes de Krell y lo iremos viendo a lo largo de este vídeo. Por poner un ejemplo, cuando el Jedi ordenó un ataque frontal a la capital desechando el plan original de Anakin, que consistía en averiguar primero qué defensas tenía el enemigo, el clon fue el único junto con Hardcase que no se quejó. Lo de Hardcase es un caso aparte porque le encantaba pegar tiros, él decía que era hiperactivo, pero Dogma apoyó el plan de Krell diciendo que sabía lo que hacía. Al igual que el resto, conocía la fama de Krell de ser un carnicero, ya que tenía las cifras de bajas más altas de todos los generales Jedi, y aún así no protestó ni dudó por un segundo. Incluso Hardcase con el tiempo se daría cuenta de que seguir ciegamente a Krell era una locura, pero Dogma nunca lo cuestionó hasta que ya fue demasiado tarde. Justo a raíz de ese ataque frontal suicida, Rex le echa en cara a Krell que ese plan había sido una locura, y cuando el Jedi le cuestiona su capacidad para liderar, el capitán se defiende diciendo lo siguiente: Seguí sus órdenes, incluso frente a un plan que en mi opinión tenía muchas fallas. Un plan que nos costó hombres, no clones, hombres. Y así como es mi deber mantenerme leal a su mando, también tengo otro deber: proteger a estos hombres. Esa es una frase muy importante que analizaremos más adelante, así que no la olvides. Rex conoce dónde está su lealtad como capitán, veremos si Dogma acaba comprendiendo cuál es la suya como soldado. En ese sentido, vamos a hacer un repaso en orden cronológico de todas las situaciones a las que tuvo que hacer frente la 501 bajo el mando de Pong Krell, y destacaremos cómo reaccionó Dogma ante cada una de ellas. La primera es la que acabamos de mencionar, del ataque frontal suicida que acabó en una emboscada y con muchos clones muertos. La segunda es cuando, para apoyar al grupo de Obi-Wan, las fuerzas de Krell tienen que tomar una base enemiga que envía suministros a la capital. Una vez más, el Jedi ordena un ataque directo sin reconocer el terreno, y nuevamente Dogma es el único que apoya la decisión del general. Usted no aprende, ¿verdad? Mientras que el resto de clones consideran que es una locura y que deberían explorar los alrededores primero. La tercera ocurre cuando los clones son emboscados por los tanques gigantes umbaranos y se ven obligados a buscar refugio, pero el general Krell les ordena avanzar a pesar de que eso es una muerte segura. A Rex obviamente esa decisión no le gusta nada, y Cincos y Jesse llegan a decir que el Jedi está loco. Sin embargo, Dogma, una vez más, apoya la decisión del general y asegura que tienen que avanzar. Y la cuarta y última vez es cuando Rex, Cincos, Jesse y Tap comentan la decisión de Krell de atacar la capital a pesar de los misiles de largo alcance. Dogma vuelve a ser el único en apoyar el plan y resume su forma de pensar con esta frase: Creo que están exagerando. Es obvio que el general Krell sabe lo que hace. Como bien dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y Dogma realmente tenía una venda en los ojos. Han sufrido muchísimas bajas porque Krell solo conoce un plan, que es cargar hacia adelante sin importar lo que haya enfrente. Pruebas de su incompetencia hay a montones, pero Dogma sigue creyendo que los planes del general son correctos. Está convencido además de que es su deber apoyar al Jedi y desaprueba cualquier conversación en la que se cuestiona al general. Cree que su deber como soldado es ser leal a su superior, es decir, no cuestionar ninguna de sus órdenes. Y aquí entra en juego la frase de Rex que te dije que recordaras. Te la pongo de nuevo para que refresques la memoria. Y así como es mi deber mantenerme leal a su mando, también tengo otro deber: proteger a estos hombres. Pues bien, después de todas estas batallas en las que los clones sufren muchísimas bajas, Pong Krell intenta manipular a Rex para que le obedezca diciendo lo siguiente: Entiendo que no está de acuerdo con todas mis estrategias, capitán,
pero es lo suficientemente leal para obedecer mis órdenes. Por supuesto, esto no tuvo efecto en Rex, porque ya había servido muchos años con Anakin como para distinguir lo correcto de lo incorrecto, y no iba a aceptar tan fácilmente unas órdenes que implicaran poner en un peligro absurdo a sus hombres habiendo otras opciones disponibles. Pero aquí está lo importante, y es que esta reflexión de Krell no tuvo efecto en Rex, pero sí en Dogma. No es que el general hablara directamente con él, porque eso solo lo hace al final, sino que el Jedi buscaba provocar una respuesta en el capitán parecida a la que ya tenía Dogma. Para este clon no era correcto cuestionar las órdenes del general, porque se consideraba a sí mismo lo suficientemente listo y leal como para obedecer. Vamos, lo que hemos dicho al principio, Dogma era orgulloso y se creía mejor que el resto, porque según él era el único que hacía lo correcto, y en este caso lo correcto según él era no cuestionar a Krell. Eso es porque tú eres el más tonto de todos, Dogma. Y también, como hemos dicho al principio, sus propios compañeros le conocen, así que cuando están hablando de desobedecer las órdenes de Krell atacando la nave enemiga con cazas umbaranos y le ven entrar, dejan de hablar inmediatamente. Saben que su fanatismo y obediencia ciega a las órdenes le podrían llevar a hacer lo que efectivamente hizo, delatarles. Ya no es solo que la actitud de Dogma le afectara únicamente a él, a fin de cuentas, si quería lanzarse ciegamente hacia el enemigo porque se lo ordenaba el Jedi, era asunto suyo, sino que a partir de este momento su ciega devoción le empieza a llevar por otro camino, el de perjudicar directamente a sus propios hermanos. Y así fue. Dogma metió miedo a Tab diciéndole que si no denunciaban la insubordinación de Cincos, Hardcase y Jesse, les harían cómplices a ellos también. Pero era un clon listo, porque sabía que si intentaba convencer a Tab con un discurso de lealtad y obediencia, no le iba a hacer caso, así que optó por una maniobra menos digna, manipularle con las consecuencias que enfrentaría si no cumplían con su deber. Si lo piensas, Dogma perfectamente podría haber ido él mismo a delatar a sus compañeros, pero involucró a Tab porque a partir de este momento empezaba a encontrar cierto placer en hacerle daño a sus compañeros. Nuevamente volvía a aparecer esa actitud orgullosa y ese creerse superior al resto. Del mismo modo y por la misma razón es por lo que luego no quiso decirle a Rex por qué querían hablar con Krell, porque sabía que el capitán no cumpliría con su deber de informar al Jedi de la situación, así que decide mentir. Dogma ya empezaba a actuar como si estuviera en una secta. Todo aquel que cuestionara a Krell no era un buen soldado, porque, como reza la frase que ya hemos oído tantas veces, un buen soldado cumple órdenes. Un soldado leal obedece siempre sin importar las consecuencias. Curiosamente, y sin que él se diera cuenta, al mentirle a Rex estaba haciendo lo mismo que los 3 clones insubordinados, es decir, tomar sus propias decisiones independientemente de las órdenes. Y peor aún, actuar por interés propio, lo que se supone que un soldado leal jamás debería hacer, pero como digo, Dogma no se dio cuenta. El punto álgido del fanatismo de este clon llegó cuando se condenó a Jesse y a Cincos a ser fusilados. Dogma fue el oficial encargado de dar la orden de disparo y estaba encantado de hacerlo. No se sabe si fue designado al azar, pero teniendo en cuenta que la orden fue dada por Krell, es casi seguro que se lo encargó porque sabía que era el único que no desobedecería sus órdenes. Eso es porque tú eres el más tonto de todos, Dogma. Cualquiera en su lugar estaría asqueado de mandar a asesinar a sus propios hermanos a sangre fría, pero él no lo estaba. En ese fusilamiento lo único que veía Dogma era una oportunidad de demostrar su lealtad, y la forma de hacerlo era ordenando asesinar a 2 culpables que aún encima se habían atrevido a desobedecer a su idealizado general. Eso es porque tú eres el más tonto de... Para este punto el clon ya no sentía ningún tipo de vínculo con sus hermanos, de ahí que Cincos le dijera de forma sarcástica que esperaba que durmiera bien esa noche. Y es por eso también por lo que se indigna cuando el pelotón de fusilamiento falla sus disparos de forma totalmente consciente. Después de esto, Dogma pensaba que había una conspiración en su contra, y en su fanatismo no entendía por qué habían hecho eso, ni siquiera después de que Rex le explicara por qué no habían obedecido. Un detalle interesante de la escena del fusilamiento es que, si nos fijamos atentamente, entre los tiradores se encontraban Tab y Kix, ambos amigos de los condenados. Lo que no sé es si estaban ahí por órdenes de Krell o si por el contrario fue decisión de Dogma el darles un fusil. Quiero creer que no fue idea del clon, porque pensar en eso ya sería demasiado incluso para él, pero la pregunta queda en el aire y a día de hoy no tenemos respuesta. Muy seguramente fue decisión de Krell, porque ordenar a Kix, que era el médico del batallón, que disparara a sangre fría a uno de sus compañeros es de ser realmente malvado y
retorcido, y Dogma de momento todavía no llegaba a eso. Pero aquí sucede algo que cambia por completo la forma de ver las cosas de nuestro clon protagonista, y es que en una de las escenas que más nos ha marcado a los fans de la saga, Dogma participa en el ataque ordenado por Krell hacia un grupo de Umbaranos. Este clon incluso fue uno de los que usó el mortero para lanzar sus mortíferos proyectiles a los supuestos enemigos que estaban usando sus armaduras, y que, como todos recordamos, no era cierto. El Jedi Besalisco les había engañado y había provocado que dos grupos de clones se mataran entre ellos, diciéndoles que sus oponentes eran Umbaranos disfrazados. Así que Dogma, como es natural y como le sucedió al resto, se horrorizó al darse cuenta de la situación, no solo porque él había participado en eso creyendo que hacía lo correcto, es decir, siguiendo órdenes, sino porque su admirado general le había engañado. La escena de su casco cayendo al suelo no solo representa la tragedia que estamos presenciando, sino que simboliza la venda que se le cae de los ojos en ese momento. Y aún así, a pesar de que este momento le marcó profundamente, a la hora de la verdad se interpuso entre Pong Krell y los clones que corrían detrás de él para detenerle. Incluso les llamó traidores, porque aún sabiendo lo que hizo el Jedi, seguía creyendo que era su deber cumplir las órdenes. Y aquí es cuando el Capitán Rex demuestra que ha cambiado su forma de pensar del principio con esta frase. Antes creía que ser un buen soldado era hacer todo lo que me decían. Así nos entrenaron. Pero no somos droides. No nos programaron. Tienes que aprender a tomar tus propias decisiones. Es una reflexión que llega a lo más hondo de Dogma, y la aparición de Tap, con quien antes había querido ir a hablar con Krell para delatar a Cincos y Jesse, le acaba de convencer para bajar el arma y aceptar su error. Pero aún tenía que vivir su bautismo de fuego, aún quedaba una última prueba para demostrar que realmente había aprendido lo que era la verdadera lealtad. Y es que su punto de quiebre fue cuando Krell dijo que participó en la operación de Umbara para sabotearla desde dentro y llamar la atención del Conde Dooku para convencerle y unirse a él como aprendiz. Al escuchar eso, Dogma cayó en cuenta de que los motivos de Krell se movían por simple interés personal y para traicionar a la República, algo que como clon totalmente leal no podía entender. La devoción que le había profesado se basaba en una mentira, y todas las cualidades del Jedi que había llegado a admirar no eran más que una farsa. Dogma había basado su lealtad en una mentira, y así como cuando te traiciona a alguien en quien confiabas y todo se derrumba bajo tus pies, así se sintió el clon al darse cuenta de que lo que él creía que significaba ser un buen soldado en realidad no existía. Tenía mi confianza, mi lealtad. Seguí todas sus órdenes y me hizo matar a mis hermanos. Más aún cuando el Jedi caído se burló de él, diciendo que gracias a su fanatismo había logrado que todas sus órdenes se cumplieran. Contaba con lealtades ciegas como la tuya para que mi plan tuviera éxito. Ya no es solo que Dogma fallara como soldado, como individuo, sino que, indirectamente, su actitud había permitido a Krell salirse con la suya. De haber actuado él de otro modo, nada de todo eso hubiera sucedido. Así que es lógico que en cuanto tiene la oportunidad, sea él el que le pegue el tiro de gracia, porque se había sentido usado. Yo tuve que hacerlo. Nos traicionó. Aunque la verdad es que hay mucho más detrás de esa decisión. Antes de morir, Krell manipula a Rex haciendo que se sienta culpable por pensar siquiera en matar a su general, y el capitán, aún sabiendo que asesinarlo es lo correcto, no puede matarlo. Rex ha estado tomando decisiones complejas a lo largo de la campaña en Umbara, guiándose por lo que está bien y no por lo que está mal, y en el instante final falla, porque eso le supera. Y sin embargo es Dogma el que se redime actuando en su lugar. Al contrario que su capitán, Dogma ha estado obedeciendo ciegamente todas las órdenes en Umbara, sin cuestionar nada y haciendo lo que le pedía su general. Y ahora, en el momento de la verdad y frente a una decisión tan difícil que el mismo Rex no es capaz de tomar, Dogma por primera vez se aparta de los protocolos y las normas militares y actúa por cuenta propia. Asesina al Jedi, sí, pero con ese acto también muere su lealtad al deber y a las órdenes, y nace un nuevo soldado, libre de las ataduras que restringían su libre albedrío antes incluso de que llegara Krell. Nos mintió, dice tras realizar el disparo, y nos damos cuenta de que por primera vez habla en plural. No habla por él, no dice que Krell le traicionó, sino que habla en nombre de todos los clones, de sus propios hermanos. Después de estar toda la campaña sintiéndose superior, solamente mirando por sí mismo y desentendiéndose de los demás, ahora por fin comprende la lealtad tal y como la había expresado Rex antes. Y así como es mi deber mantenerme leal a su mando, también tengo otro deber.
proteger a estos hombres. Si la lealtad de Rex hacia un general no era más importante que cuidar de sus hombres, Dogma ha comprendido que la suya no es diferente. Por encima de las órdenes están sus hermanos. Lo había aprendido tarde, pero ya lo comprendía y, lo más importante, ahora creía en ello. Ahora por fin Dogma era verdaderamente leal a algo, a sus hermanos, al resto de clones que como él debían tomar las decisiones correctas. Finalmente su despedida, aunque breve, es significativa. Obviamente se lo llevan prisionero, pero no por haber ejecutado al general, sino porque aún no confiaban lo suficiente en él como para asegurar que no volvería a alzar las armas contra sus hermanos. Y su última interacción con Rex no necesita de palabras, porque basta solamente con dos gestos. Dogma asiente mirando a su capitán, en una muestra de que comprende los errores que ha cometido y que está dispuesto a enfrentar su castigo, y también como un agradecimiento silencioso por haberle ayudado a entender la verdad. Y el capitán, por su parte, le devuelve el gesto, mostrándole que le respeta y despidiéndose de él deseándole lo mejor. La verdad es que el arco de Dogma es muy interesante. Se pueden hacer comparaciones y establecer similitudes con Slick, porque ambos creen estar por encima de lo que beneficia al grupo, pero por motivos distintos. Mientras el primero desprecia a sus hermanos por no obedecer las órdenes, el segundo los compadece precisamente por seguirlas ciegamente. Son dos caras de la misma moneda y cuyas historias terminan igual, con ambos siendo detenidos para que puedan reflexionar sobre sus actos. Ahora que lo pienso, sería interesante presenciar una conversación entre estos dos clones mientras están en prisión, cada uno exponiendo sus puntos de vista. Psst, Disney, si estás viendo este vídeo, aquí tienes una idea millonaria. Y para finalizar, quiero decir que el arco de Umbara es uno de los mejores de Clone Wars, no solo por sus escenas de acción y sus situaciones de batalla, sino porque nos presenta un conflicto de identidad en la mayoría de sus protagonistas. Dogma, Rex e incluso Cincos ven cuestionados sus principios y ninguno de ellos termina igual que empezó. Rex entiende qué significa la verdadera lealtad y aprende que su deber también es buscar la decisión correcta. Cincos reafirma totalmente su idea de que es mucho más que un número, lo que le llevará más adelante a entregar su vida para destapar la conspiración de los chips, que trataremos en un próximo vídeo. Y en cuanto a Dogma, bueno, creo que ha quedado claro con este análisis. Obedecer órdenes ciegamente no es lealtad, porque no hay un convencimiento real de saber que estás haciendo lo correcto. Simplemente es la postura más cómoda, porque dejas que otros decidan por ti, piensen por ti y se hagan ellos las preguntas incómodas sobre lo que es y lo que no es correcto. Y tú lo único que tienes que hacer es asentir sin cuestionar, pero en el momento en el que a la persona a la que seguías ciegamente falla, todo tu mundo cae porque has vendido tu alma y tus propósitos a las decisiones de alguien más. Que el caso de Dogma nos sirva como ejemplo para tratar siempre de encontrar nuestro camino, tomar nuestras propias decisiones y sobre todo saber por qué hacemos lo que hacemos. Hay que hacerse preguntas, cuestionarlo todo, para que a la hora de la verdad sepamos defender los principios que nosotros mismos escogimos seguir. Si te ha gustado el vídeo, te agradecería mucho que dejaras un like y te suscribieras. Aún nos queda por hablar de varios clones más, como Cincos, Hauser, Cody, Crosshair y el resto de Bad Batch, así que activa las notificaciones para no perderte los próximos análisis. Y por supuesto, si tienes alguna sugerencia para otro vídeo o quieres dar tu opinión o plantear alguna duda sobre el tema de Dogma, te invito a que lo dejes en los comentarios, que te estaré leyendo. Por aquí a la derecha te dejo la lista de reproducción con los vídeos de esta serie analizando a Cut Lawquane, Slick y el plan de Palpatine con los clones, y por aquí a la izquierda otro vídeo con otro tema que seguramente te interesará. Y ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Mantente a salvo, sobrevive y que la fuerza te acompañe. La guardia del templo, cambio y fuera.